Esto es Torre Fuerte. Escuchamos el mensaje, confirmada por el mensajero, con el pastor Gerardo Arellano, continuando con la serie La Redención de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar en este lugar, disponiendo nuestro corazón, dispuestos a escuchar el mensaje que tiene nuestro Señor para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que busque el Evangelio de Lucas. Saludamos también a quienes nos acompañan en esta transmisión. Lucas capítulo 1. Estamos en la serie La Redención Anunciada. Me voy a permitir leer a partir del versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Padre bendito, seguimos orando en el nombre de Jesús, agradeciéndote por este tiempo de alabanza que ha preparado nuestro corazón para que ahora, Señor, nos postremos a tus pies y escuchemos lo que quieres para nuestra vida. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que usted y yo podemos conocer de parte de nuestro Dios, principalmente a través de su palabra, pero incluso a través de su creación, que nuestro Padre Celestial es excelentemente comunicativo, si me permite la expresión. Porque podríamos decir que es comunicativo por excelencia. Es más preciso plantearlo como en un principio. Su Padre, mi Padre, es excelentemente comunicativo. De hecho, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación expresando, manifestando lo que Dios quiere que usted y yo percibamos, lo que Dios quiere comunicarnos, que la misma creación expresa a un Dios glorioso atrás de ella, como autor de ella. Y termina este versículo 1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un Dios excelentemente comunicativo, que no por eso comunica todo. ¿Se da cuenta? Hay cosas en la palabra de Dios que están aún veladas. Pero todo lo que Él quiere expresar lo hace excelentemente. Ya sea a través de parábolas, a través de poesía, a través de profecía. Pero el Señor se anuncia, se proyecta, se comunica a sí mismo. Por ejemplo, en la parte, diríamos, negativa, pues anuncia sus juicios. ¿Qué le dice a Noé? Debes construir un arca porque vendrá un juicio para toda la humanidad. A Jonás, siendo más específicos, en este caso Nínive, le dice a Jonás, debes anunciar que en 40 días esta ciudad será destruida. Está comunicando, está expresando de una manera específica que en 40 días esa ciudad sería aniquilada. Gracias a su arrepentimiento de esta ciudad no pasó así, al menos en esa instancia. Incluso en situaciones como la de Sodoma y Gomorra, también el Señor anuncia un juicio. Se lo comunica a través de los ángeles a Lot. Nos damos cuenta entonces de que Dios comunica
por excelencia su plan, su carácter, su propósito para con usted. Con mayor razón, con mucha mayor razón, en cuestiones de su salvación, la que es en Jesucristo, la única, el tema de la redención, lo está anunciando desde Génesis 3:15, lo que conocemos como el protoevangelio. Y a partir de ahí, miles de años, a través de diferentes siervos, a través de diferentes profetas, hablo del Antiguo Testamento, el Señor está anunciando, está comunicando una redención. La redención anunciada en esta serie de prédicas, nos damos cuenta que se va confirmando en diferentes hechos, en diferentes personas. Hoy a usted y a mí nos toca ver cómo se confirma esta redención anunciada en la vida de Juan el Bautista. Hablemos en un primer punto de la concepción milagrosa de este hombre, de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que Elizabeth era estéril. Ahora, ¿a cuántas mujeres estériles dentro de la Biblia, subrayo eso, podemos identificar? Tan solo para la gestación del pueblo de Israel, usted y yo podemos nombrar a 3: Sara, Rebeca y Raquel. Pero no son las 3 únicas. Dentro de la Biblia, que también cumpliendo un propósito muy específico por parte de Dios, nos encontramos con esa condición, que son estériles. Hablemos de una cuarta, que es Ana, con Samuel su hijo. Después, aunque no se especifica el nombre, tenemos a la esposa del Cana, ¿la mamá de quién entonces? De Sansón. También era estéril, o fue estéril. Y tenemos con nosotros a la sexta, a la número 6, que es Elizabeth. El domingo anterior se predicó y se expresó dentro de tantas verdades que todo esto nos habla de un Dios para el cual no hay imposibles, puesto que para Dios no hay nada imposible. Pero dando un pasito más, podemos también usted y yo entender que todo esto se hace así por parte de Dios, para que nos quede más que claro que todo le pertenece a Dios. Este hijo, si bien es cierto, llega a través de la vida de Elizabeth, de Zacarías, de una manera más indirecta, no fue propiedad de este matrimonio. Venía el sello divino en su vida. De hecho, por eso dice la Biblia, como más adelante lo vamos a leer, que desde que estaba en el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Todo le pertenece al Señor. Y dice el Señor, tratando de expresarlo de una manera simbólica, Jesucristo, el Verbo, encarnándose para darnos vida eterna, para venir a este mundo y con su muerte y resurrección darnos vida eterna. Pero puesto que ya había sido prometido en el libro del profeta Isaías, por ejemplo, que habría un precursor a la manifestación del Mesías, voz del que clama en el desierto, dice el Señor: necesito un siervo. Necesito, entre comillas, ¿está de acuerdo? Todo le pertenece. Necesito un siervo que abra camino, que abra la brecha entre el pecado y un corazón dispuesto a ver de una vez por todas la gracia de Dios. Y piensa en Juan el Bautista y dice: Elizabeth, ven. Insisto, esto es simbólicamente. Y dice Elizabeth: Señor, hago una aclaración, soy estéril. Y escuchamos la aclaración de Dios: no me importa, no es problema para mí. A ti te he elegido para que de una manera por encima de lo natural venga este siervo que le dará presentación ante Israel a mi hijo, al Mesías. Entonces, ¿cómo una situación fisiológica, biológica, anatómica
va a impedir algo que el Señor gestó desde no sé cuándo en su corazón? Y fíjese qué hermoso, puesto que así dice Efesios 1, que nosotros, nuestra salvación en Cristo fue concebida desde antes de la fundación del mundo. Y estamos viendo cómo se va consumando este plan maravilloso. Hablando del plan y a manera de paréntesis, si gusta acompañarme en el versículo 59, dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Esto es, que rumbo al templo, pues una buena cantidad de personas acompañando a Elizabeth, a Zacarías, le decían: tráete a Zacarías bebé, tráete a Zacarías Junior, etc. Bueno, al menos se parece a él, le decían. Hablamos de eso un poquito más adelante, pero fue en el 8º día. Usted y yo ubicamos que el Señor con Abraham, capítulo 17 de Génesis, establece la circuncisión como el sello de lo que acabamos de mencionar. Juan el Bautista no era propiedad de Elizabeth, no era propiedad de Zacarías, era propiedad del pueblo de Israel, esto es, de Dios. Entonces, es interesante que existe una doctora, entre varios doctores que han llegado a esta conclusión. El nombre de ella siempre me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, pero bueno, podríamos decir, si la pronunciación no es buena, que me perdonen quienes hablan bien el hebreo. Es Ayala Abramov, una doctora, tiene por ahí algunos videos en YouTube, que nos clarifica que en el 8º día existen menos problemas de coagulación, de hemorragia, y por eso es el momento más indicado para llevar a cabo esta operación, la de la circuncisión. Hasta en pequeños detalles como esto, nosotros vemos una perfección en el plan de Dios para salvarle a usted y para salvarme a mí. La obra en la cruz fue perfecta. La resurrección, esa tumba vacía, deja avalado la perfección del plan redentor de Dios para con usted y para conmigo. Entonces, tenemos como un primer punto que la concepción de Juan el Bautista fue milagrosa. Ahora, hablemos como un segundo punto, el embarazo. El embarazo como tal fue un indicador de su propósito, del propósito de esta vida de Juan el Bautista. Dice el versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, porque Elizabeth dijo: no se va a llamar Zacarías, aunque se parece a él, pero no se va a llamar así. Entonces, ¿cómo? Y note que el que interviene es Zacarías, y esto asombra, por eso dice que se asombraron los que estaban ahí, porque él también estaba sordo, no solamente mudo. Todavía mayor interés genera el saber que pide no un pergamino, no un papiro para escribir. ¿Qué fue lo que pidió? Una tablilla. Esto es piedra. Yo digo, era más práctico, ¿no? Ya estaban en el templo. Seguro había ahí pergaminos, tinta, y él pidió una tablilla para especificar que no se llamaría Zacarías, sino Juan. Y es que tanto usted como yo podemos ver en la Biblia, cuando se habla de escribir en piedra, se habla de grabar algo que va a tener el carácter de inquebrantable. Por eso dice el Señor: escribiré mi carta, mi ley, en sus corazones. Pero haciendo alusión a esto, la salvación que hay en su vida es inquebrantable, hermano. Porque la ley escrita en su corazón es una ley que cumplió Cristo por usted. Entonces, vea lo que Zacarías buscó al escribirlo en una piedra: que no hubiera vuelta de hoja, que no se buscara después al juez, estoy guaseando un poco, que no se buscara al juez después para el cambio de nombre, como ahora es más común. Se quedaría así,
pero por lo que expresa el nombre. Si son tan amables en producción, tengo entendido que podemos ver la composición del nombre de Juan en dos partes. Ahí lo tenemos. Esa separación es a propósito. Tenemos Juan. Ahora, castellanizando un poco esto, tendríamos que esto se expresa como Yohanan. Ahora, ese yo es derivado de Ja, es derivado de Ya, de donde tenemos el nombre Yahvé. Entonces, cuando usted y yo decimos cuando decimos yo, estamos apuntando, estamos señalando a Dios mismo. Esto es lo que la primera parte del nombre significa. Dios. Bueno, ¿Dios qué? Hanán. Dios ha dado, Dios dio, Dios otorgó, Dios concedió. ¿Qué? Diríamos un bebé. Y no estaría mal técnicamente hablando. Ahora, fíjese en el contexto. Elizabeth dice, se ha quitado la afrenta que Dios tenía conmigo y hoy seré madre de un bebé. Ella consideraba la afrenta, ¿por qué? Por ser estéril. Y entiende que esto cambia por la misericordia de Dios. Dios ha quitado su afrenta de mí, ahora me está dando su misericordia. ¿Me explico? Por eso, ya con esta explicación y con todo este contexto, el nombre de Juan es Dios ha dado su misericordia. Pero es maravilloso entender que esto no se traduce o no radica solamente en la vida de Elizabeth, sino la de todo el pueblo. Dios ha dado su misericordia no solamente a Israel, sino también al gentil. Y esto lo involucra a usted, sea mexicano, sea argentino, sea de donde sea. Dios ha dado su misericordia. Porque en este bebé tenemos al precursor, al anunciante de la llegada del Mesías. Por cierto, intitulado como el Cordero de Dios que quita tu pecado. Vamos a explicar como un tercer punto ahora esto del silencio de Zacarías, porque se quedó callado y mudo. ¿Cuánto tiempo? Promediamos 9 meses, ¿está de acuerdo? Lo que hemos mencionado hasta este momento, lo que usted ha escuchado hasta esta instancia, tiene que ver con un silencio que se está rompiendo, la ruptura de un silencio. Un silencio que no duró 9 meses, como en el caso de Zacarías, sino ¿cuántos años? ¿Cuántos años? En Spotify van a escuchar que usted supo la respuesta de inmediato. Hacemos la aclaración que dimos una pista. 400 años. Ahora, esto lo decimos tan rápido. ¿Cuántos años en promedio tiene una generación? Otra vez. 40. Cambia un poco, de acuerdo a la cultura, pero en esencia lo que queremos decir es esto. Si de esos 400 años usted hubiese nacido en el año 0 y usted tiene un hijo y tiene un nieto y tiene un bisnieto, resulta que no estamos ni siquiera a la mitad de ese periodo. Se tendría que repetir el proceso para hablar de la culminación de este tiempo, lo cual entonces significa que hubo muchísima gente que nació, creció y murió sin saber lo que era un mensaje profético al estilo del Antiguo Testamento. Papá, me has hablado de un tal Isaías. Oh, sí, hijo. Le llamaba la atención al pueblo. A veces no existía ya esa persona que podía hacer una referencia de viva voz. 400 años. Es muchísimo tiempo. Y por eso es que vemos un paralelo en la vida de Zacarías. Porque ese silencio que Dios guardó, fíjese cómo comenzamos el mensaje.
un Dios excelentemente comunicativo, que llega al momento en el que dice no más mensaje, no más palabra, no más reprensión, no más exhortación. Basta, han sido muy incrédulos. Por eso a Zacarías le va de la misma forma, toma de la misma medicina. Porque el ángel le dice, oye, estoy aquí para anunciarte por parte de Dios que tu esposa va a tener un hijo cuyo plan divino es maravilloso, etc. Y la Reina Valera elegantemente traduce la respuesta de Zacarías con un ¿cómo sabré esto? Pero, insisto, es una forma elegante de traducir lo que él dijo, y lo que él le dijo al ángel es, a ver, demuéstramelo. Y le dice el ángel, puesto que dudaste, vas a permanecer en silencio como el pueblo permaneció en silencio 400 años. Tú nada más 9 meses. Te va a ir mejor. Claro, pues no podía vivir más de 100 años. Pero vea cómo en Juan el Bautista se rompe el silencio de Zacarías el papá, pero más aún, el de parte de Dios para con su pueblo. ¿Y cómo se rompe este silencio? Con una expresión: Dios ha dado su misericordia. Misericordia por la cual llega el momento en el que Juan el Bautista dice, atentos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que profetizaron tantos hombres del Señor. Ahora, llama la atención que nosotros podemos generar ruido en la comunicación que quiere Dios en tu corazón, en mi corazón. Nos está quedando claro que la incredulidad lo provoca, lo genera. Pongo un ejemplo muy cotidiano. Si usted a las 5 de la mañana, que es a la hora que se levanta para tener su devocional, abre la Biblia y la lee como quien lee el periódico, sin esa conciencia de que en ese momento Dios quiere decirle algo a usted, hermano, mejor ocupe ese tiempo para bañarse. Será más productivo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, lo que podemos leer incluso de parte de Él en su palabra, poco podrá generar en nuestra vida. Eso explica por qué usted conoce a creyentes que conocen la Biblia del principio al fin, pero su vida no está siendo transformada. Hablemos del ministerio de Juan el Bautista. Ya decíamos, versículo 15, para si quiere corroborarlo y anotarlo, que él desde el vientre de su madre fue controlado por el Espíritu Santo. En ese estado de gracia, llama la atención que todavía no terminado de formarse en el vientre, calculamos 6º mes, recibe una visita. ¿De quién? De María. Ahora hay que entenderlo con precisión. Juan el Bautista brincó cuando escuchó, dice la Biblia, la voz de María. Pero seamos honestos, no brincó por María. Al escuchar la voz de María, brincó porque sabía quién estaba ahí. Aquel al que iba a presentar unos 30 años después. Lo que genera la presencia del Espíritu Santo en usted, hermano, cuando escucha una alabanza, hay diferentes reacciones. A veces sentimos como que la garganta tiene por ahí un nudo, los ojos empiezan a arder un poco, porque no podemos quedarnos como tablas
escuchando letras, música compuesta especialmente para adorar a aquel que merece nuestra alabanza día, tarde y noche. Por eso cuando vemos a alguien controlado por el Espíritu Santo, vamos a ver siempre reacciones que glorifican a Cristo. Pasan los años, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista creció ¿en dónde? ¿En algún seminario? ¿En dónde creció? En el desierto. Y se alimentaba, dice la palabra de Dios, de miel, langostas, mientras Jesús creciendo por otra parte, en otro contexto. Pero vea cómo es que ambos predican en una misma tónica, en un mismo nivel. ¿Se le hace familiar la expresión generación de víboras? Digo, espero que se le haga familiar porque la ha leído en la Biblia. Y no por la familia en sí. La mismita expresión. Cuando ambos ven que el aparato religioso se acercaban, Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, dice, hipócritas, como lo dijo su primo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque ellos anuncian la esencia del Evangelio, mientras que los religiosos obstruían al pueblo el entender la gracia del Evangelio. Entonces, imagínense el impacto. Gente que le daba besito a todos estos hombres, de repente escuchan a Juan el Bautista, de repente escuchan a Jesucristo. ¿Te diste cuenta? A nuestros líderes les dicen víboras. Ahora, ¿fue esto una exageración? Las víboras se quedaban chicas. Esta prédica anunciando lo peligroso, lo inútil de la religiosidad humana. En ningún momento usted escucha a Juan el Bautista, qué bueno que has tratado de cumplir la ley. Y aquí está Jesús, conócelo. Al momento en el que presenta a Cristo, dice, aquí está el Cordero de Dios, ya no el que tú ofrecías, sino el de Dios para quitarte tu pecado, ese que todavía sigue en tu vida con todo y que has cumplido los rituales. Es maravilloso ver cómo a manera de carrera de relevos, a partir de Génesis 3:15, el Señor va levantando hombres, sus profetas, antiguo testamentarios, cerramos, y están presentando constantemente, anunciando a ese Dios excelentemente comunicativo. Vas a ser redimido solo y exclusivamente a través de la redención que es en su Hijo. Viene un silencio, pero que se rompe de una manera culminante. Por eso Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice, de los nacidos de mujer, ninguno mayor que él. ¿Por qué? Porque se estuvo entregando la estafeta dentro de esta carrera, anunciando al Mesías, y Juan el Bautista llega con la estafeta y le dice, Señor, el camino profético en cuanto al Mesías ha concluido, aquí está transferida toda esta carrera a la gracia personificada en Jesús, la gracia de Dios. Hace unos momentos los hermanos de la alabanza hacían hincapié en lo superficial que puede ser una época tan hermosa como esta. Es un tiempo en el que
a manera de conclusión, es un tiempo en el que hoy la gente que no tiene a Cristo en su corazón está concentrada en el aguinaldo, están concentrados en si va a ser pierna o pavo. Se concentran en si en el intercambio de regalo me tocó darle al que no quiero, ¿no? Se concentran en si va a ser en la casa de mamá o de la suegra. Y van a celebrar no sé qué sin tener a Cristo. Sin tener a Cristo. Que se me disculpe la expresión, se está celebrando una parodia. Juan el Bautista tuvo el privilegio de presentar a Cristo. Pero ¿sabe usted que no es un privilegio exclusivo para él? ¿Sabe que usted lo pudo haber presentado ayer? ¿Sabe que lo puede presentar mañana? Es más, al rato, 6 de la tarde tal vez. Precisamente a todos ellos, vecinos, conocidos, amigos, que están concentrados en todo menos en esto. Que ya hay quien vino como un cordero para que su pecado sea quitado y él pueda tener una comunión con Dios, ya no solo como su creador, sino como su Padre y Salvador. Es bonito ver en las pastorelas, ¿verdad?, en las cantatas navideñas, cómo los ángeles anunciaron al Mesías a pastores. Pero acabada esa manifestación hermosa en el cielo, ellos ya no volvieron a anunciar la salvación. ¿Lo volverán a hacer? En Apocalipsis entendemos que sí. Pero hoy a usted y a mí nos está tocando este privilegio y privilegio, pero también este compromiso, esta tarea. Oremos para esas personas, por esas personas, para que cuando nos escuchen, no sea a nosotros, sea a Dios, sea al poder del Evangelio, y que esta sea para usted una Navidad de la que nunca se va usted a olvidar. Porque podrá decir, en la Navidad del 24 vi llegar a los pies de Cristo a mi cuñado. En la Navidad del 25 vi a mi suegra llegando a los pies de Cristo. Dije, Señor, nada más que en el cielo esté un poquito lejos de mí. Veámoslo con entusiasmo. Los ángeles ansiarían aprovechar esa oportunidad que usted y yo tenemos de decirle al mundo, como lo hizo Juan el Bautista confirmando la redención: he aquí el Mesías prometido miles de años atrás, a través de un Dios perfectamente, excelentemente comunicable. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos tenido la bendición de acercarnos a tu palabra, y gracias, Señor, por lo que nos enseñas en ella. Señor, si en este auditorio hay alguien que ha entendido que no ha tenido un encuentro con Jesús como su Señor, como su Salvador, que ha oído de Él, pero no le ha reconocido como tal, si alguien que nos escucha en la transmisión también está en esa condición, sé con él, sé con ella, Padre bendito. Si está entendiendo que necesita de la salvación ofrecida en Cristo y está extendiendo sus brazos para recibir el perdón de sus pecados a través del Cordero, tu Hijo bendito, Señor, recíbele. Si está extendiendo en este momento sus brazos para recibir de tu parte la salvación de su alma, Señor, escúchale, abrázale, sálvalo, Señor, perdónalo. Que a partir de este momento su vida Él pueda presenciarlo, será transformada por el poder de tu Santo Espíritu en su corazón. Nosotros, Señor, que tenemos ya la bendición de haber entendido tu Evangelio, Señor, que no nos cansemos de anunciarlo, de compartirlo,
principalmente con un testimonio que sea digno del Evangelio, un Evangelio transformador. Pero también, Señor, aprovechando nuestros labios y lo que nos has permitido conocer de ti, para que haya más gente que celebre la Navidad entendiendo la verdadera razón de esta. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.